Buenos días, me presento, mi nombre es Luisa Garzón y junto con mis compañeros Manuela Calderón, Laura Molina y Sebastián Noguera explicaremos los conceptos que abarcan el derecho mercantil internacional. Primero, ¿qué es el derecho mercantil internacional? Hace parte de las ramas del derecho privado y busca organizar los diferentes factores que influyen en el comercio y las relaciones internacionales. Por lo tanto, debe dar soluciones a cierto tipo de situaciones que puedan generarse en el extenso mundo del comercio. También se encarga de crear un marco jurídico transfronterizo que regule las actividades, los actos comerciales y los problemas específicos del tráfico económico internacional. Todo esto lo hace con el fin de facilitar el comercio entre países y asimismo que se cree un trato equitativo y justo entre las partes. Tiene como principal objetivo potencializar el desarrollo del comercio mundial y el derecho mercantil involucra algunos elementos que son fundamentales para poder entenderlo, como lo son el acto de comercio, que es un término utilizado para establecer qué actividad puede considerarse como comercial o no, y de estas se desprenden los actos absolutamente mercantiles, que son pues los que pueden ser los que son solamente mercantiles, y los actos de mercantilidad condicionada, que son los que pueden considerarse mercantiles o no. Luego encontramos el sujeto de comercio, que también es una parte importante, que es el comerciante. Él es el que, pues, es la persona que hace el acto comercial de forma habitual y tiene unas obligaciones, las cuales son inscribirse en el registro público de comercio y mantener un sistema de contabilidad. Por otro lado, también podemos encontrar aspectos relevantes en donde se puede aplicar el derecho mercantil, como son los tratados internacionales, que son la base de este derecho, puesto que los países tienden a celebrar acuerdos internacionales con el fin de crear leyes comunes y así regular el comercio internacional. También encontramos los que son las regulaciones de transacciones, que se encargan de tener un control y generar reglas para los diferentes tipos de contratos internacionales. Está el derecho de la competencia, que abarca todo el tema de las prácticas competitivas, el contexto internacional y todo lo relacionado con la competencia entre sí. El arbitraje internacional se encarga de resolver las situaciones conflictivas por medio pues, de este arbitraje. Tenemos también el derecho de la propiedad intelectual, que vela por la protección de los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales. Y por último están las organizaciones internacionales, que se encargan de regular todo lo que sea el comercio internacional, como lo es la OMC. Y luego de eso podemos encontrar el derecho de los negocios internacionales. Este crea una respectiva reglamentación para poner en orden el intercambio de bienes y servicios, las relaciones entre sociedades y el movimiento de personas, puesto que debe tener un marco legal que les permita llevar a cabo transacciones comerciales de una forma equitativa y justa, fomentando la integración de los diferentes países. Además, este también se encarga de resolver problemas en cuanto a la competencia internacional y además parte de las normas jurídicas que regulan la actividad internacional. Este lo podemos ver aplicado también en lo que son las relaciones comerciales y financieras, en donde se afectan pues, a las personas que tienen intereses en diferentes países, el comercio internacional, que se implementan las leyes que permiten regular todo el tema de importación y exportación de bienes y servicios, también la parte aduanera. Podemos encontrar lo que es la inversión internacional. Acá pues se basa en la regulación de la inversión extranjera y en proteger a los inversionistas extranjeros. También pues encontramos los contratos comerciales que se realizan pues en diferentes jurisdicciones y también comparte ciertos aspectos del derecho mercantil internacional, como son las regulaciones de transacciones, los organismos internacionales y el arbitraje internacional. Ok, continuamos con la propiedad intelectual en los negocios internacionales. Esta permite que las empresas puedan potencializar lo que son sus productos y los servicios y así puedan ofrecer una alta diversidad de lo que son los artículos, buscando proteger la competencia de sus activos, siendo innovadores, pero a la vez para proteger la propiedad intelectual. Para esto se creó lo que fue una reglamentación que buscara y que permitiera lo que es establecer los procedimientos y tomar lo que son medidas frente a cualquier infracción de los derechos de la propiedad intelectual. Esto con el fin de evitar pues obstáculos en lo que es el comercio. También buscan que los derechos de la propiedad intelectual sean derechos privados que se puedan generar con un fin y el fin es que cada país pueda crear bases para el desarrollo. Voy. Siguiente. Continuamos con el marco jurídico de la propiedad intelectual, es en el cual encontramos los derechos de autor, lo que son las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas
las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado de los circuitos integrados, también está la protección de la información no divulgada, el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Enseguida encontramos el marco jurídico de la propiedad intelectual, pero enfatizado en Colombia. Entonces está una resolución que es la decisión andina 486 del 2000, está la ley 48 de 1975, la ley 23 de 1982, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, sus siglas PCT, los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y sus siglas ADPI. Continuamos con las normas de competencia. La competencia judicial lo que busca y ocasiona cuando surge un conflicto en el que están implicados dos o más sistemas jurídicos en cuanto a la solución de un caso internacional que será confiado a un juez o a una autoridad legal de un estado para que éste tome pues decisiones legales para así buscar resolver la problemática que surja y las normas estas tienen un objetivo y es encontrar una respuesta al plano internacional. Por otro lado, las normas forman parte del ordenamiento jurídico de los estados que están implicados y le hacen saber pues al juez cuando tienen jurisdicción para comprometer y resolver el litigio que tiene elementos internacionales. El marco jurídico de las normas de competencia pues esta varía dependiendo de varios aspectos, entre ellos el del país, en caso de Colombia, que aplicarían las siguientes. Entonces está la norma de competencia, que está la Convención de Bruselas, que es el reglamento 1214 del 2012 y del 14 del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo, del 12 de diciembre del 2012. Está el Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo del 89, que este es regulado por la Ley 33 del 92. También encontramos la Convención Interamericana sobre la eficiencia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros de Montevideo del 8 de mayo del 79 y esa es regulada por la Ley 16 del 81. También está la Convención Interamericana sobre la competencia en la esfera internacional para la eficiencia extraterritorial de las sentencias extranjeras hecha en Bolivia el 24 de mayo del 84. Esta última ha sido ratificada por México y por Uruguay. También está la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de Montevideo del 89. La ley de la cobija es la 449 del 98. Siguiente. Continuamos con el impacto de las normas de competencia en el derecho internacional privado, que en esta influye de manera muy significativa en la mayoría de lo que son las ramas del derecho, especialmente en lo que respecta a la aplicación de las leyes, tanto extranjeras, y el reconocimiento y cumplimiento de las regulaciones judiciales, administrativas y arbitrales extranjeras. Este impacto es más evidente en el ámbito de los contratos internacionales, que es allí donde surgen los mayores desafíos, pues al intentar establecer sus límites. Además de esto, atribuye e incorpora un criterio de conexión denominado lo que es un foro de competencia, que es el que contiene los requisitos de vinculación del supuesto que justifica la consecuencia jurídica de la norma. También encontramos el impacto de propiedad intelectual en derecho internacional privado. Este derecho lo que busca es promover, regular lo que son las normas entre países para que así estos se protejan entre ellos los derechos de propiedad intelectual en lo que son diferentes jurisdicciones. Muchas gracias, Laura. Ahora les voy a hablar de la Lex Mercatoria. La Lex Mercatoria o Derecho Comercial Global es un conjunto de principios, costumbres y prácticas del comercio, contratos de comercio e inversiones y de normas que protegen los derechos de las empresas transnacionales,
se regulan en el ámbito internacional y pueden tener carácter bilateral o multilateral. Ante la vulneración de estos derechos, las empresas pueden acudir a los tribunales arbitrales y al sistema de solución de las diferencias de la Organización Mundial del Comercio, que forman parte de este conjunto llamado Lex Mercatoria o Derecho Comercial Global. La Lex Mercatoria se regula en ámbito nacional y los principios de la Lex Mercatoria jugaron una parte importante en el comercio de los siglos XV y XIX. Algunos principios importantes de esta ley son pacta sunt servanda, que significa que tanto el derecho internacional como nacional, los contratos tienen que ser cumplidos de acuerdo con sus condiciones. El abuso de derechos, buena fe, rebus sic stantibus, que significa que esta cláusula hace referencia a algún acontecimiento que influya en el cumplimiento del contrato de tal manera que sea más costoso su cumplimiento, como por decir retrasos en las entregas o inflación. Pa incomprehenda, se refiere al proceso de las negociaciones cuando una parte injustificadamente las abandona. El principio de salvación significa que la invalidez de cualquier artículo del contrato no llevará a la invalidez del contrato entero. Los casos de fuerza mayor requieren negociaciones siempre entre las partes. La indemnización por cumplimiento está limitada a la cuantía previsible. La lex mercatoria es de gran importancia para el derecho internacional privado y además de eso, una ayuda a la otra. La lex mercatoria es un conjunto de normas y reglas para el comercio y el derecho internacional privado vigila su aplicación y cumplimiento. Podemos pasar a la otra. Perfecto. Para la solución de controversias existen dos tipos, los políticos o diplomáticos, que pueden facilitar el acuerdo entre las partes en litigio, siendo estos la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Y los jurídicos, que consisten en someter al litigio a un tribunal internacional o arbitral para que éste lo resuelva a través de una sentencia, siendo estos el arbitraje y la jurisdicción internacional. Para el derecho internacional es fundamental establecer medidas para la resolución de controversias de manera pacífica, donde de manera clara dan todas las pautas para realizar un contrato correcto y detallado para evitar malentendidos, donde se incluyan cláusulas, exenciones y disposiciones para ayudar a ambas partes en caso de necesidad. Empezamos con los organismos y sujetos reguladores del derecho mercantil. El derecho mercantil abarca unos organismos tales como son la Organización Mundial del Comercio Internacional, con sus siglas OMC, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es con las siglas CNUDMI, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de la UNITAP, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, la UNIDROIT, el Banco Mundial, el Comité Marítimo Internacional, el CMI, la Commercial Finance Association, la CFA, la Asociación Internacional de Abogados, la Cámara de Comercio Internacional, con sus siglas CCI. Otro ente regulador es el INSOL, International Association of Restructuring, Insolving and Bankruptcy Professionals. Propiedad intelectual. Las instituciones internacionales que hacen parte puede ser la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPIE, la información sobre la colaboración relativa a mediación del Centro de la OMPI con EGEDA, la información sobre los procedimientos de mediación y arbitraje acelerado del Centro de la OMPI para el sector del cine y medios de comunicación, la resolución de controversias, nombres de dominios. Es del año 2006, el Centro de la OMPI administra casos como el en virtud del acuerdo de Red.es. Los organismos comunitarios son la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, el German Copyright Board, el France Copyright Office. Los otros organismos que hacen parte de esta es el CEDH,
CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el US Copyright Office, el Copyright Board of Canada, el Copyright Tribunal of Australia, el Directorio General de Oficinas de Propiedad Intelectual en el mundo de la OMPIE, y en Colombia tenemos 3 docentes, que es la Oficina de Derecho de Autor de Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Oficina de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El impacto de estos organismos reguladores de la API en el derecho internacional privado de cierta manera protege de modo territorial a la API. Claro que gracias a la globalización, el Internet y el uso de los medios de comunicación de la API está cada vez más en riesgo. Para esto, el derecho internacional privado debe ser en grado de establecer reglas en función de evitar controversias de carácter internacional e identificar el tipo de infracción. Ahora vamos a hablar sobre el linkaje de derecho internacional público. El derecho internacional privado se ocupa de las relaciones jurídicas y el conjunto de normas que regulan las relaciones de las poblaciones de los distintos países en un contexto internacional, y a su vez el derecho internacional público se ocupa de las relaciones y responsabilidades entre los distintos países y estados, como conflictos internacionales, disputas entre sus respectivas soberanías y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. Gracias.